Hola, buenas noches. Bienvenido a Vía Café. Hay una frase que dice que la vida es como un café. Todo está en cómo lo preparás y en cómo te la tomás. Nosotros iniciamos esta serie de micros con el fin de tener entrevistados y que estos entrevistados puedan dejarte un mensaje que posiblemente puedan llegar a cambiar el estilo de vida de muchas personas en base a la experiencia que han tenido. Hay una frase que dice: tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Eso lo decía Thomas Kempis. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sociedad de espejos. Y te vamos a presentar desde ya a la invitada de hoy. Bienvenidos. Daya, un placer tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Gracias. La verdad que te invitamos porque sabemos que tenés mucho para contarnos. A este programa lo hemos denominado como tema Sociedad de Espejos. Está basada en la película de Blancanieves, cuando la malvada se miraba en el espejo y preguntaba, ¿no?, al espejo: dime quién es la más bonita del reinado. Bueno, yo me preguntaba, ¿no es acaso la sociedad la que nos dice cómo nos vemos, la que muchas veces nos arrincona y nos pone parámetros para vernos de determinadas maneras? Me gustaría que vos puedas contarnos cómo viviste tu adolescencia, qué situación viviste en esa edad tan puntual, tan importante, y cómo te ha marcado después durante el resto de tu vida. Bueno, para introducirme a mi adolescencia, ¿no?, que es una etapa crítica en realidad, porque es donde se define, por ahí donde se comienza a definir la identidad que nosotros vamos a adoptar para cuando seamos adultos. Sí. Bueno, yo crecí en una buena familia. Mis padres siempre me guiaron, me llevaron a conocer a Dios, me enseñaron que lo más importante era agradar a Dios, y bueno, fui creciendo. Siempre me gustaba ir a la escuela, me gustaba estudiar, me gustaba ser responsable. Tiene un poco que ver quizás con mi personalidad, no sé, pero es como que siempre me centré en eso, digamos, en dar lo mejor en eso que me gustaba hacer, y me gustaba mucho sentir que estaba haciendo lo correcto. O sea, sentía satisfacción como saber que yo estaba haciendo lo que estaba bien. Aún lo siento, ¿no? Aún siento esa satisfacción. Pero cuando atravesé el periodo de la adolescencia, yo comencé a hacerme preguntas o a analizar determinadas actitudes de mis compañeros hacia mí y de mí hacia ellos. Y comencé a pensar que yo no era aceptada por los demás. O comencé a sentir que yo no pertenecía a ningún grupo, que yo no era importante para los demás, y que lo único que yo sabía hacer era ser responsable, era estudiar y era tratar de hacer todas las cosas bien. No sentía que tenía amigos, no sentía que tenía gente que me apreciaba. Entonces yo como que comencé a analizar por qué me pasaba eso, o sea, por qué yo no tenía amigos, o por qué yo no me sentía aceptada por los demás. Y yo, o sea, pensaba que era porque yo no me veía de la misma forma que ellos. O sea, quizás porque yo no era linda, quizás porque yo no me vestía de la forma que ellos se vestían. Yo pensaba que ese era el detonante, ¿no?, de que la gente no se acerque a mí. Sí. Entonces, comencé como todos, la mayoría sabemos que durante la adolescencia nuestro cuerpo está en desarrollo. O sea, los cambios físicos se ven. Y durante mi adolescencia yo había ganado bastante peso. Entonces como que yo me sentía bastante gorda. Y yo en ese momento, creo que en ese momento estaba más en auge aún que ahora, lo que te transmiten los medios de comunicación, que la mujer linda tiene determinada medida, tiene determinado peso, tiene determinada apariencia. Y en ese momento es como que eso pesaba mucho más que ahora. Por ahí ahora como que yo veo que las mujeres por ahí se hacen famosas y no necesariamente son tan delgadas como en ese tiempo. Sí. Era como que se transmitía. Estaba muy marcado eso, Sí. el hecho de que tendrías que tener determinadas medidas y tener determinado peso. Era, o sea, Sí. el modelo a seguir. Entonces yo le dije a mi mamá que yo quería ir a la nutricionista y que quería bajar de peso. Y bueno, comenzó bien, fui a la nutricionista, comencé a hacer la dieta que me decía.
y comencé a bajar de peso, pero como que al pasar el tiempo era como que eso se comenzó a convertir en una obsesión. Y yo ya como que abandoné la dieta que me había dado la nutricionista y comencé a hacer mi propia dieta. Entonces cada vez iba disminuyendo más la cantidad de alimentos. Cada vez comía menos, o sea, llegué a comer muy poquitito y había determinados alimentos que no los comía directamente. Hacía muchísimo ejercicio y bueno, y llegué a bajar muchísimo peso. O sea, yo tengo una estatura de 1,67 más o menos y yo llegué a pesar 46 kilos. Era muy delgadita. Obviamente yo no me daba cuenta. Claro. Porque es como que, a ver, no está mal hacer una dieta para bajar de peso, pero depende de la motivación. Por ahí la motivación mía nacía desde una autoestima dañada. Entonces, por eso es como que se distorsionó psicológicamente. La imagen que yo tenía de mí se distorsionó. Entonces yo no lograba ver cuándo debía parar, cuándo debía detenerme. Y lo que me llama la atención ahora, porque yo ahora, después de muchos años, analizo las actitudes que yo tenía en ese momento, y mi objetivo con eso era tener muchos amigos. O sea, yo sentía que, a ver, siempre me mostré segura de mí misma. Sí. No soy una persona tímida, pero sí soy reservada y siempre pienso mucho lo que voy a decir y me gustaba siempre sacar conclusiones correctas. Pero en ese área de mi vida yo no me sentía segura. O sea, yo no me sentía bella como mujer. Y por eso es que yo comencé a hacer eso. Y muy por el contrario de lograr que después de haber hecho esa dieta para verme bien, muy por el contrario de comenzar a estar rodeada de gente, yo me aislé aún más. Porque es como que la comida comenzó a ser el centro de mi vida. Entonces, yo no salía con amigos porque no quería comer lo que ellos comían. Yo no me sentaba a compartir cosas con tengo 2 hermanas menores que yo, porque no quería comer lo que ellas comían. No quería estar con mi familia porque tampoco quería que me insistan a que coma. Claro. Entonces yo ya no tenía conversaciones con mis amigos, o sea, no tenía amigos, básicamente, porque no me gustaba relacionarme. Iba a la iglesia, pero salía rapidísimo cuando terminaba la reunión porque no quería saludar a nadie. Y otra cosa también es que cuando uno pasa por ahí por esas crisis, la gente siempre tiene comentarios para hacer que dañan aún más. A veces no te ayudan, sino que te terminan dañando aún más. ¿Vos te dabas cuenta que la gente sabía de tu situación o vos intuías de que todo el mundo sabía lo que te estaba pasando internamente? Yo creo que la gente veía que yo tenía como una obsesión con bajar de peso, pero la gente no sabía cómo yo me sentía, porque uno no muestra. ¿Y cuál era tu peso en ese momento? ¿Te acordás? ¿En el momento que bajé o cuando...? Antes de bajar. Tenía 65 kilos más o menos. Ajá. ¿Y tenía edad más o menos? Yo tenía 15 años más o menos, sí. Bien. ¿Y cuáles fueron las palabras o qué actitudes de tus compañeros fueron las que te demostraron de que vos estabas fuera del círculo o que ellos de alguna manera te hicieron sentir como que no calificabas, por llamarlo de alguna manera, dentro del grupo de modelos o de las personas que estaban bien físicamente? Ajá. Y bueno, y son diversas, por ahí hacen esas cargadas o esas burlas, o si tienen que nombrar a ver quiénes son las personas más gorditas del grupo y dicen tu nombre, y es como que, a ver, al uno quizás ser tímido, o no querés ser identificada por esa cualidad, o querés ser identificado por otras cualidades, o por ahí venía una compañera y decía, ay, pero qué gorda que estás, ¿qué te pasó? Y todas esas cosas, quizás una persona con una personalidad un poco más extrovertida no le afectan esas cosas. Y quizás a una persona con una personalidad un poco más reservada, con autoestima más débil, sí. Entonces en ese caso a mí sí me dañó, porque en ese área yo era débil. Claro. Sí, lo que pasa es que hay situaciones donde se conjugan dos cosas muy importantes en la adolescencia. Uno, el tema de la identidad, ¿no? La autoestima juega un papel fundamental. Y lo otro tiene que ver con lo cruel que son los chicos en el momento de dirigirse a alguien. Hoy por ahí a lo mejor está más controlado por el tema del bullying, se está trabajando mucho en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, pero hace un tiempo atrás no era tan así. Entonces, como que había más libertad como para poder agredirte. Sí, y a ver, en ese momento quizás a mí me dolió muchísimo. Esas actitudes me hacían sentir completamente discriminada.
Obviamente nunca lo dije, nunca tengo un carácter reservado y por ahí no me animaba nunca a defenderme de cosas que por ahí me dolían. Claro. Entonces también eso como que te juega en contra porque te lo vas guardando todo y como que va hiriendo tu corazón, digamos, y nunca te defendés y la gente como que se toma la libertad de decirte lo que quiere porque sabe que vos no te vas a defender. Exacto. Entonces como que yo me iba por dentro, es como que yo llegaba a mi casa o me acostaba a dormir y lloraba mucho por las cosas que me decían. Claro. Y por ahí no lo compartía tampoco con nadie. ¿Pero tus padres no sabían de esta situación? No, ellos recién, o sea, se dieron cuenta cuando yo llegué como, o sea, cuando ya había pasado a un extremo, digamos. O sea, a ver, un padre conoce a su hijo, pero ellos no sabían lo que yo vivía en la escuela. Claro. Y a ver, con esto no quiero decir que yo tenía malos compañeros, yo quería mucho a mis compañeros, pero a veces en la adolescencia la inmadurez, y depende de la personalidad de cada uno, te hace decir cosas que quizás hieren a los demás y no te das cuenta. Y menos si la otra persona tampoco te lo dice. Claro, exacto. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Es difícil decirle a los adolescentes que tengan cuidado con lo que dicen. Pero bueno, quizás en ese momento lo que yo veo y analizo ahora es que yo no era que no tenía amigos por mi apariencia física. Yo no tenía amigos porque yo no invertía tiempo en hacer amigos. Claro. Yo estaba abocada al estudio, a cumplir con mis cosas, a buscar mi propia excelencia, mi propia perfección y no invertía tiempo en hacer amistades, por eso no tenía amigos por ahí. Sí, ahora también muchos tienen como válvula de escape su situación interna. Algunos lo identificamos fácil porque dicen, bueno, no hace los trabajos, no hace las tareas porque tiene problemas en la casa. Claro. Y hay otros que justamente su válvula de escape es hacer las tareas y cumplirlas. Claro. Puede ser que te está pasando eso también. Sí, o bueno, a mí me gustaba, o sea, me gusta ser responsable, digamos, me gusta, claro. Siempre me gustó ir a la escuela, yo lloraba cuando no me dejaban ir a la escuela. Pero sí, muchas veces nosotros con las cosas que hacemos buscamos la aprobación de los demás. Y yo en mi familia, mi papá siempre valorizó mucho el esfuerzo y siempre enseñó mucho sobre la excelencia, de que nosotros tenemos que esforzarnos, quizás porque quizás en su vida él no tuvo las oportunidades que nosotros en ese momento teníamos de estudiar, él siempre nos incentivó, pero él jamás me castigó por una mala nota ni nada, o sea, él siempre incentivaba, entonces como que uno tiene sus ideales, ¿no? Claro. Y siempre en mi vida, siempre como un ideal y un ejemplo a seguir fue mi papá. Entonces yo con todo lo que hacía como que trataba de mostrarle que yo era buena en lo que hacía, que yo me esforzaba, que yo tenía buenas notas. Claro. Pero quizás no se fortaleció tanto en mí el tema de mi autoestima como mujer, porque todas las mujeres como que queremos sentirnos bellas, como que priorizamos también sentirnos bellas, porque tenemos el sueño en algún momento de formar una familia, claro. De enamorarnos, de casarnos. Claro, piensa, si no soy una persona bella, una persona linda, nadie me va a mirar. Claro, una cosa así, sí. Bueno, hablaste hoy en un momento, mencionaste que tus padres por ahí se dieron cuenta o hicieron hincapié en tu situación cuando llegaste a un extremo. ¿Cuál fue ese extremo? Como que tocaste fondo en algo. No, y estaba muy delgada. Estaba muy delgada, no quería comer casi nada, básicamente. Y obviamente que ellos me veían a mí, o sea, me podía afectar en la salud, digamos, porque, a ver, no alimentarte, no estás recibiendo los nutrientes, las vitaminas, y más en una mujer es fundamental, porque vos algún día vas a ser mamá. Claro. O sea, creo que es eso. Y además, yo creo que todo esto también, todo lo que las decisiones que vamos tomando afectan también a nuestra mente y también a nuestro espíritu. Entonces yo creo que ellos se daban cuenta de que yo ya no era, en cierta manera, una persona libre, sino como que estaba siendo presa de algo, de lo que yo no me daba cuenta. En ese tiempo, mi papá era presidente de jóvenes de la iglesia y realizaban células en mi casa. Y yo no iba, o sea, yo me encerraba en mi pieza, no quería. Hasta que un día decidí quedarme en una célula, o sea, asistir a una célula. Me pasé al comedor, que era donde se realizaban las células, y bueno, comencé a escuchar y comencé a conocer a las personas que estaban ahí. Comencé a conocer sus historias. Eran personas, algunas de la misma edad que yo, pero algunas mayores.
personas que habían vivido cosas mucho más duras en su vida, o sea, que habían pasado por situaciones de adicción a las drogas, por violencia, que habían incluso pasado tiempo en la cárcel, personas que habían perdido su familia por ser violentos, que habían pasado por abusos y que sin embargo se veían felices, o sea, se veían bien, tenían mucha pasión por conocer a Dios, por servir a Dios. Y yo, sin embargo, habiendo crecido en una familia cristiana que siempre fui instruida y que siempre me gustó, digamos, como en cierta manera, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, y me gustaba, por un tiempo yo me di cuenta que en ese momento es como que yo me comencé a dar cuenta de cuán alejada yo estaba de Dios y de lo que Él quería para mi vida. Entonces yo comencé a querer lo que ellos tienen, comencé a querer sentirme de la forma que ellos se sentían, porque yo no me sentía así, yo me sentía triste, digamos, que yo pensaba que estaba bien, yo por dentro me sentía destruida, me sentía sola, completamente sola. Y sentía que todos los sueños que yo tenía como que nunca se iban a volver a hacer realidad, porque yo nunca iba a ser la misma persona que era antes. Entonces en ese momento yo comencé a tener como una búsqueda más profunda de Dios, o sea, una búsqueda profunda, por ahí, todos se imaginan, no sé qué es una búsqueda, comencé a arrodillar en mi pieza y a decirle a Dios cómo yo me sentía. ¿Vos hasta ahí notabas que tu situación espiritual no era la correcta? Ahí me comencé a dar cuenta que yo estaba mal, digamos, que comencé a verme, porque era como que estaba ciega anteriormente, no veía cómo yo estaba en la situación. O sea, era una situación muy peligrosa el camino que yo estaba siguiendo. Exacto, sí. Porque muchas personas, o sea, terminan muertas incluso por no alimentarse. Sí. ¿Y qué comenzaste a sentir a partir de ese momento de comenzar a entablar una relación espiritual o de acercarte a Dios? Y yo sentí como que se destapaba mi vida, digamos. Como que se salía a la luz como yo realmente me sentía por dentro, porque es como que uno va generando capas y capas y capas y te vas endureciendo. Y como que vos creas una falsa aceptación de vos mismo, pero cuando cuando te arrodillas, digamos, es como que tu corazón se abre y te das cuenta realmente en qué condición estás. Ajá. Entonces yo le fui sincera a Dios, le dije, Señor, yo todavía quiero que vos cumplas los sueños que vos tenés con mi vida. Yo todavía quiero que vos cumplas esos propósitos que yo soñaba cuando era pequeña, pero yo no puedo salir de esto. Yo necesito que vos me ayudes porque por más que yo lo intento, yo no puedo. No podía salir sola, era como que con mis fuerzas era imposible. Entonces, después de comenzar a buscar así sola en mi habitación a Dios, decidí, me di cuenta que debía pedir ayuda. Así que lo primero que hice fui y me senté con mi mamá y después con mi papá, que era más difícil, y le pedí perdón por toda la preocupación que le causé y le dije que yo me di cuenta de cómo estaba y que yo quería confesar, quería decir todas las cosas en las que yo me equivoqué y que yo quería salir de eso, que necesitaba ayuda y necesitaba que oren por mí para salir de eso. Después de eso Dios comenzó un proceso de restauración, o sea, de libertad, de comenzar a renunciar a actitudes, a hábitos que yo había adquirido, porque es como que uno se acostumbra a esos hábitos y les cuesta un montón soltarlos. Claro. Y así comenzó, y después de un tiempo, ya más o menos por los 17 años, tuve un encuentro muy personal y muy genuino con Dios, donde Dios me llenó, sentí que Dios sanaba las heridas que yo tenía en mi corazón, y como que yo me di cuenta que comencé a ser una persona más fuerte y más segura. O sea, como que volví a tener los sueños, volví a, como quien dice, escribir en un cuaderno las cosas que yo quería lograr, volví a tener gente a mi alrededor, volví a disfrutar con mis hermanas, volví a disfrutar con mis amigos, como que pude entablar amistades. Pude salir adelante. O sea, si bien fue un proceso que duró un poco más de tiempo, yo creo que recién por la edad de 19 años yo puedo decir que superé completamente todo lo que pasé en mi adolescencia. Claro. Pero sí fue un proceso en donde más que nada la gente me ayudó, o sea, mi familia, mis amigos y principalmente Dios. Claro. Sí, o sea que a partir de ese momento de volverte a Dios,
como que se abrió toda una ventana en donde pudiste conocer no solamente a la gente que te rodeaba o acercarte a otros, comenzaste a socializar, sino también tu vínculo espiritual, tu vínculo con Dios fue llevándote a ser libre de esa situación en la que te encontrabas. Sí, es así. Incluso había algo que yo soñaba cuando era chiquitita, que era viajar a los Estados Unidos. Y como que por todo el periodo que yo pasé, era como que eso se murió, como que yo sentía que eso ya no se iba a lograr. Entonces el hecho de poder acercarme a Dios me hizo volver a creer. Qué bueno. Y incluso Dios cumplió ese sueño en mi vida, porque cuando cumplí 18 años viví por un año en los Estados Unidos. Y es como que es el testimonio patente de que Dios, no importa la situación por la que nosotros atravesemos, y no importa los errores que nosotros cometamos, los pecados, si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros somos sinceros con Él y abrimos nuestro corazón, Él todavía siempre está dispuesto a cumplir los planes y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Qué bueno, porque hay seguramente muchos chicos que te están viendo, inclusive mucha gente mayor que está atravesando por distintos temas, distintos problemas, y puede ser también el tema del conflicto alimenticio, ¿no? El problema de la alimentación juega un papel fundamental en muchos casos. Y por ahí nosotros vemos que quedan truncados muchos sueños, que a causa de la enfermedad que surgió, del problema que tengo, queda truncado ese deseo que tenía, ese anhelo, y a lo mejor todo lo que vos comentabas hoy lo podías haber escrito en un cuaderno y parecía que esos papeles se iban todo al tacho de basura. Sin embargo, Dios te lo devuelve y te lo pone todo en blanco como para que vuelvas a restaurar tus sueños. Sí, y un mensaje que por ahí le daría a las personas, quizás sean otras situaciones que esté viviendo, pero más allá de que quizás lo que yo en ese momento sentía en la adolescencia era que no era hermosa y que no era bella como mujer y que me faltaban atributos, más adelante lo más valioso que yo me di cuenta que había perdido era la libertad. Entonces por ahí los adolescentes, cuando atraviesan este periodo de buscar, ¿no?, con qué se van a identificar, cuál va a ser su identidad, lo que yo les aconsejo es que cuiden mucho su libertad. La libertad es cuando vos te sentís pleno y vos sentís que nada te ata, que no hay nada que vos sientas que vos sos esclavo de eso. ¿Por qué? Porque la libertad, cuando uno la pierde, cuesta muchísimo recuperarla. Y lo único que te permite soñar y esforzarte para lograr tus sueños y poder disfrutar de esos sueños logrados es sentirte libre por dentro. Porque cuando uno se siente esclavo de algo, muchas veces ni siquiera podés esforzarte para lograr los sueños porque vos sos consciente de eso, que sos esclavo y no tenés la fuerza suficiente para luchar. Y en otras oportunidades la gente logra esforzarse y logra realizar esas cosas, pero cuando llega al objetivo no se siente con la felicidad que debería porque sabe que por dentro no es libre. Entonces yo creo que en la adolescencia, más allá de todo lo que nosotros vayamos experimentando, es muy importante que luchen mucho por su libertad, que no dejen que nada los ate y que si se dan cuenta que están siendo esclavos de algo, que luchen por salir, que pidan ayuda, que busquen a Dios y que sean libres, porque solamente siendo libres, no importa si vos tuviste problemas en tu familia, si no te criaste de la forma que vos deberías ser criado, siempre que vos tengas tu libertad, vas a poder lograr las cosas que Dios tiene para tu vida y vas a poder disfrutarlas también. Qué bueno. Un buen mensaje, la verdad que un mensaje desafiante para estos tiempos, para esa gente que justamente está, como te decía hoy, atravesando por situaciones similares. Ahora, al principio vos nombraste de personas que te decían cosas, hablaste de tus compañeros. ¿En algún momento te quedó cierto rencor hacia ellos, odios por momentos mientras vos estabas ahí encerrada en tu pieza llorando la situación que te tocaba vivir? Sí, no sé si sentí odio, pero sí muchas veces me sentía menos. No sentía bronca hacia ellos, qué sé yo, por ahí sí imaginaba en mi mente cómo me hubiera defendido. Pero más que nada siempre como que me sentía menos que ellos, o sea, como que dañaba mucho mi autoestima. Eso es lo que sentía. Era
te hacía esta pregunta porque por ahí quería saber si vos lograste perdonarlos o si lograste perdonar todo ese pasado, borrar ese pasado. A lo mejor hubo gente que vos lograste identificar y vos lograste perdonar completamente. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, es como que yo siento que esa área en mi vida ya fue sana y aparte es como que ahora, a ver, no soy la persona re mayor, pero me doy cuenta que a veces esas reacciones que ellos tenían quizás eran cosas que absorbían de su casa o quizás no sé, quizás ellos canalizaban la forma en que se sentían de una manera diferente a la mía, entonces quizás se sentían bien señalando la debilidad de otro para resaltar sus virtudes, qué sé yo, no sé cuál es el motivo por el que lo hacían a veces, quizás por pura inconsciencia de lo que decían. Sí, sí. Así que no tengo ningún rencor. Claro, o sea, por ahí son cosas que uno ya constantemente lo está... Y a veces también te dicen, a veces también insultan algo o una debilidad tuya porque quizás tienen envidia de otra área de tu vida. Obviamente uno cuando es adolescente no se da cuenta de esas cosas, te das cuenta cuando ya sos grande. Exacto. Dalia, para terminar, tengo un desafío. Tengo un espejo y mira, quiero que lo mires y visualices a Dayana de allá de 14, 15 años y le puedas hablar a ella. Ya hoy, como todos dicen, tenés el periódico del lunes, ¿no? Ya sabés cómo termina la historia. Pero si hoy tuvieras que hablarle a ella, a esa Dayana o a esas Dayanas que están por ahí detrás de ese espejo, ¿qué le dirías? Bueno, le diría muchas cosas, pero que sos hermosa, que sos valiosa, que sos aceptada por Dios y que lo que ahora estás viviendo, que lo que ahora estás sintiendo es pasajero, que vas a salir adelante, que vas a tener una gran familia y que vas a poder cumplir los sueños que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que me diría. Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por contarnos tu historia de vida. Sé que va a ser de mucha ayuda para un montón de chicos, de chicas y obviamente también de gente mayor. Y bueno, que Dios pueda seguir bendiciendo tu vida. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y ha sido un placer estar acá. Así que espero que sea de bendición. Muy bien, muchas gracias.